Buenas tardes, yo soy Carla Burgoa. Hoy día vamos a hablar de los músculos del miembro superior. Aquí podemos ver del hombro y aquí podemos ver el músculo supraespinoso. Su origen está en la escápula, en los 3/4 mediales de la fosa supraespinosa y la cara profunda de las fascias que los recubre. Tiene una terminación en el húmero, en la carilla superior del tubérculo mayor, o sea, en el troquíter. Aquí estamos observando la espina de la escápula y por debajo estamos viendo el músculo infraespinoso, que está en la fosa interespinosa de la escápula y su terminación de esta va a ser en el húmero y en su carilla media del tubérculo mayor, es decir, del troquíter, ¿ok? Por esta va a pasar el nervio supraescapular. En aquí podemos observar por debajo el redondo menor que tiene un origen en la parte lateral de la fosa infraespinosa de la escápula y su terminación es en el húmero, en la carilla inferior del tubérculo mayor, es decir, en el troquíter. Por esta va a pasar el nervio axilar. Y por debajo de esta tenemos al músculo redondo mayor, que tiene un origen en la parte inferolateral de la fosa escapular, de la fosa infraespinosa. Esta termina en el húmero, en el labio medial del surco interventricular, es decir, la corredera bicipital, y tienen en inervación el nervio del redondo mayor. Ahora, por encima de todo, de lo que recubre lo que sería el hombro, tenemos al músculo deltoides. Tienen origen en la clavícula, en el tercio lateral de su borde, y una terminación en el húmero que está en la tuberosidad deltoidea, y su inervación es la axilar. Músculos del brazo. Los músculos del brazo, aquí tenemos una cara anterior y vamos a poder observar al músculo bicibraquial. El músculo bicibraquial tiene dos cabezas que dan el origen de este músculo, en una cabeza larga y una cabeza corta. La cabeza larga está en la escápula, igualmente que la corta, pero en la larga está en la parte más superior del reborde de la cavidad glenoidea. En cambio, en la corta está en la parte lateral del vértice de la apófisis coracoides y tiene una terminación en la radio a mitad posterior de la tuberosidad radial y lo que estaría en la aponeurosis bicipital. Ya por debajo de esta tenemos al músculo braquial, que tiene origen en el húmero del borde anterior y de las caras anteromedial y anterolateral. Su terminación va a ser en el cúbito, en la parte inferomedial de la cara inferior de la apófisis coracoides. Posterior a este es nuestro músculo coracobraquial. Tiene un origen en la escápula, en el lado medial del vértice de la apófisis coracoides y termina en lo que sería en el húmero, en la cara anteromedial superior y superior a la parte media, ¿ya? En su parte media está atravesado por el nervio músculo cutáneo. Y es decir, que el músculo perforado de Casearius. Y esto nos ayuda en las acciones de flexión y rotación. Ahora, en una cara ya posterior, tenemos a lo que sería el músculo tríceps braquial. El músculo tríceps braquial llega a tener tres cabezas, ¿ya? Una cabeza larga, una cabeza lateral y una cabeza medial. En la cabeza medial viene desde el húmero, en la cara posterior del húmero, inferior medialmente al surco del nervio radial y de los tabiques intermuscular medial y lateral. En el músculo, bueno, en la cabeza larga, está en la escápula, en la parte más inferior del reborde de la cavidad glenoidea. Y también está en el túbulo infraglenoideo o rodete glenoideo.
aquí tenemos a la cabeza lateral. Es en la cara posterior del húmero, superolateral del canal del nervio radial. Ok. Músculos del antebrazo. Aquí podemos llegar a ver los músculos, bueno, el grupo muscular anterior, de la cara anterior. Y empezamos con el músculo flexor cubital del carpo, ¿ya? Tiene origen en las dos cabezas, tanto humeral, bueno, en la cabeza humeral y en la cabeza cubital. En la cabeza humeral está en el epicóndilo medial y en la cabeza cubital está en el olecrano. Y su terminación de esta es en el hueso pisiforme y sus fibras se continúan formando por los ligamentos pisicarpiano, pisiganchosa y una expansión que alcanza el retinículo de los músculos flexores. En aquí, posterior a esta, no, tenemos al músculo palmar largo. Esta tiene un origen en el húmero, en el epicóndilo medial, y tiene una terminación en la aponeurosis palmar. Ahora, aquí podemos observar lo que sería el flexor superficial de los dedos, que está por debajo del flexor cubital del carpo y palmar largo. Tiene un origen en la cabeza húmero cubital, en su epicóndilo medial, y también tiene la cabeza radial, que está en su borde anterior. Su terminación va a ser en lo que sería en 4 tendones que terminan en la falange media de los 4 últimos dedos en la parte media de sus bordes laterales y mediales. Y también tiene la acción de flexionar las falanges medias sobre la proximal. Por aquí tenemos a lo que sería el flexor radial del carpo. Tiene un origen en el número del epicóndilo medial y también esta termina en el segundo metacarpiano en la cara anterior, de la base. Su acción es flexionar la mano sobre el antebrazo y pronador y abductor de la mano. Aquí tenemos al músculo pronador redondo. Tiene un origen en la cabeza humeral, en el epicóndilo medial y en la cabeza cubital en la apófisis coracoides. Y su terminación va a ser en la radio, en la parte media de la cara lateral. Su acción es pronador y rotador medial del antebrazo. Aquí tenemos una cara ya más lateral, se puede decir, del brazo. En aquí podemos ver al músculo. Para poder ubicarnos, primero tenemos al bíceps, después al braquial, y aquí abajo tenemos al músculo brachiorradial. Su origen es en el húmero, en su borde anterolateral y del tabique intermuscular lateral del brazo, y su terminación de esta va a ser en la radio, en la apófisis estiloides. Su acción va a ser flexionar el antebrazo sobre el brazo. Solo supinador cuando el antebrazo está en pronación, ¿ok? Y por debajo de el músculo brachiorradial tenemos a lo que sería el músculo, aquí vamos a ver, el músculo extensor radial largo del carpo. Tiene un origen en el húmero, en, en el extremo inferior de su borde lateral. Su terminación es segundo metacarpiano en la cara dorsal de la base, y su acción es extensor y abductor de lo que sería la mano. Y debajo de esta podemos observar a lo que sería el músculo extensor radial corto del, del, del carpo. Es el segundo radial. Tiene origen en el húmero, en el epicóndilo lateral,
y tiene una terminación en el tercer metacarpiano en su apófisis estiloides. Su acción de este músculo que va a realizar el movimiento es el extensor y abductor de la mano. ¿Ya? Para el grupo muscular posterior tenemos a los tres más importantes. Aquí podemos ver el músculo extensor de los dedos. Tiene origen en el húmero en el epicóndilo lateral y tiene una terminación que se divide en 4 tendones que dan a cada una media a la falange media y laterales a la falange distal. ¿Ya? Y aquí tenemos al músculo extensor del meñique o del quinto dedo. Tiene un origen en el húmero, en el epicóndilo lateral. Y esta tiene una terminación en el dedo meñique, igual que el extensor de los dedos. Y su acción es de extender los dedos. Aquí tenemos a lo que sería el músculo extensor cubital del carpo. Tiene un origen en el húmero, en el epicóndilo lateral, en el cúbito, en su borde posterior. Su terminación va a ser en lo que sería en el quinto metacarpiano, en el tubérculo medial de su base. Su acción de este músculo va a ser extensor y abductor de la mano. Y bueno, después de esto tenemos a los que serían los músculos profundos. Aquí podemos ver el músculo abductor largo del pulgar. Esta tiene un origen en el radio y cúbito en sus caras posteriores y en la membrana interósea. Y tiene una terminación en el primer metacarpiano en la cara lateral de su base. Su acción abductor del pulgar. Solo del pulgar. ¿Ok? En segunda instancia, en el segundo músculo que podemos ver es el músculo extensor corto del pulgar. Tiene un origen en el cúbito y radio en las caras posteriores y la membrana interósea. Su terminación es en la falange proximal del dedo pulgar, en la cara dorsal de su base. ¿Ya? Aquí podemos observar, es el músculo extensor del índice. Tiene origen en el cúbito, en la cara posterior y la membrana interósea. Su terminación va a ser en el tendón para el índice del músculo extensor de los dedos y su acción es extensor del índice.